Bueno, ahora cuéntanos cómo es el plan de estudios finlandés o cómo se estructura. Bueno, lo interesante con el plan de estudio finlandés o el currículo nacional de Finlandia es que se centra en las habilidades por encima de digamos, los conocimientos de las asignaturas, que siempre ha sido, digamos, el enfoque tradicional. Y eso quiere decir que tomamos la perspectiva del niño en cuenta de una mejor manera, donde miramos el desarrollo individual también de cada niño y cómo desarrolla esas habilidades críticas que necesita para poder ser un ciudadano activo en la vida moderna. Ok. ¿Cómo es el tema de la responsabilidad y la libertad con los profesores? ¿Cómo se maneja ese tema? Sí, es un muy buen tema y un factor clave del éxito finlandés hasta ahora, que los profesores tienen mucha libertad de diseñar sus clases como mejor ven la necesidad según su situación. Y eso también implica una responsabilidad grande que los profesores tienen que ser capaces de guiar a los niños de una manera más independiente. No está dictado en el currículo nacional o en el plan de estudio cada paso a seguir, que no, los profesores no tienen todo ya entregado como qué libros utilizar, qué contenidos utilizar, sino tiene mucha flexibilidad y mucha libertad de diseñar su año lectivo como quieran. Entonces es un tema muy interesante que Y en el tema tenemos de la aquí. libertad, ¿cómo se controla o cómo se hace un control de calidad de que realmente los temas que se tienen que tratar se están llevando, pues se lleven a cabo? Sí, es una pregunta muy buena y muy importante de manejar bien, porque la palabra controlar, cómo se controla a los profesores, también llega a ser interesante cuando se mira cómo se controla a los niños. Y aquí no manejamos ese término de controlar, sino tenemos una preparación muy adecuada de los profesores y después confiamos en los profesores. Confiamos que los profesores sepan desarrollar a los niños, que sepan darle las herramientas que necesitan para desarrollarse, y eso se refleja también en la confianza que tienen los profesores hacia los estudiantes, que no los controlamos con exámenes, con visitas de las autoridades, mirando, inspectando cómo va la enseñanza, sino confiamos en su capacidad de enseñar y dejar que los niños aprendan, y ahí sí logramos buenos resultados a través de la motivación y no utilizamos, digamos, la disciplina de antes y la inspección, sino nos enfocamos creo, en la motivación. Vale, me parece bastante interesante. La educación finlandesa a nivel mundial es bastante famosa. ¿Cuáles crees, según tu opinión, que son como sus puntos fuertes o los puntos que la han hecho tan famosa a nivel mundial? Bueno, es un poquito interesante, contradictorio, porque lo que llevó a Finlandia a la luz pública en el mundo fueron los exámenes PISA, que son los exámenes internacionales que evalúan a los jóvenes adolescentes en sus competencias de matemáticas, ciencias y literatura, y en algunos temas que sí se pueden, digamos, demostrar a través de los exámenes. Pero los finlandeses no lograron buenos resultados por haberse enfocado en los exámenes y preparándose para los exámenes, sino por haber preparado jóvenes individuos capaces de analizar las preguntas bien y por propio, digamos, no sé si intelecto, pero por propia cuenta, logrado resolver esos problemas en los exámenes y hay logrado tener resultados súper altos a nivel mundial. Y, y eso fue algo que atrajo el interés mundial a Finlandia, que cómo logró Finlandia sacar tan buenos resultados en esos exámenes. Vale. Después la fama de Finlandia ha seguido, porque varios años desde los 2001 y adelante lograron repetir esos buenos resultados. Y si miramos cómo funciona el sistema educativo aquí, donde no hay casi exámenes, no hay exámenes estandarizados, se vuelve uno muy curioso por el sistema, que cómo logramos tener tan buenos resultados sin enfocarnos en los exámenes. Entonces hay varios factores que
han logrado atraer ese interés. ¿Y crees que este sistema se pueda como copiar o se pueda llevar a otro tipo de países, o crees que es un poco difícil de hacerlo? Bueno, hay elementos que sí hay que implementar. Por ejemplo, la perspectiva del niño y que hablamos del control. Mejor intentar a motivar a los niños a aprender, buscar sus intereses para que sean motivados a estudiar y confiando en su capacidad de aprender y buscar cómo crear ese tipo de ambientes. Si sea en el aula, en el mismo aula podemos innovar como profesor, y los profesores tienen que, digamos, creer primero en una nueva pedagogía, una nueva manera de acercarse a una enseñanza y un aprendizaje, y ayudarle a los niños a, digamos, confiar en su propio progreso de aprendizaje. O sea, los niños también tienen que confiar en ellos mismos. Hay niños, por ejemplo, en China, que hicieron parte de un estudio donde estuvimos, que comentaron que cuando implementaron el modelo finlandés se volvieron impactados por entender que yo me puedo enseñar a mí mismo algo, no dependo del profesor para que me diga qué hacer y qué no hacer. Entonces tomamos esa perspectiva del niño, basamos la enseñanza en el enfoque del niño, y ahí podemos lograr resultados excelentes sin que el profesor esté allí controlando ese progreso. Okay. Ahorita que hablas de habilidades, cuéntanos un poco más de qué se trata la pedagogía enfocada en habilidades y cómo pues se maneja este tema. Bueno, eso es como lo clave en todo, creo, que nos enfocamos en las habilidades y miramos si el estudiante es capaz de trabajar en grupo. Trabajar en grupo es una habilidad, saber colaborar con los demás. El estudiante sabe o no colaborar con los demás. Eso lo podemos observar si trabajamos en un proyecto muy, muy concreto, muy práctico. Y no lo podemos obviamente observar si los niños están estudiando individualmente, leyendo un libro, respondiendo preguntas en un libro de manera individual. Entonces, esa nota que sacan, si logran un 10 en la prueba, no les dice nada acerca de las habilidades. Y hoy en día no es tan importante memorizar toda la información en un libro, ya que tenemos acceso a la información muy fácilmente. Entonces es más importante saber colaborar con los demás en digamos, la aplicación de esa información que ya está accesible. Entonces, ese enfoque se sabe que es más importante. Eso es un ejemplo muy concreto. Y otras habilidades como el pensamiento crítico. Hay mucha información como resultado del acceso fácil a toda la información. También llega mucha información incorrecta. Y los niños tienen que aprender a evaluar esa información que les llega. Si van buscando información en el internet, tienen que saber analizar o pensar, criticar diferentes fuentes de información, y a través de la colaboración, el debate, la negociación con sus compañeros acerca de un producto final que elaboran en un proyecto, pueden aprender a desarrollar esa habilidad de evaluar información. Y no solamente información que les llega, pero también aprender a evaluar su propio punto de vista, su propia opinión en algunos asuntos. Y hay muchos temas, como algo de pronto un poquito controversial, como la religión. Un niño puede crecer en un ambiente religioso, teniendo opiniones fuertes acerca de algo que tiene que ver con la religión, pero nunca se ha puesto a pensar en criticar su opinión, que por qué pienso así, en evaluar su opinión, y no tiene como fundamentos, sino solo ha crecido en ese ambiente y por eso tiene esa opinión. Pero si empieza a escuchar abiertamente a los demás de otras religiones, hay varias religiones, podemos encontrar, digamos, puntos en común y encontrar, digamos, razones más profundas en un tema. Y ahí tenemos que aprender a pensar críticamente, aprender a colaborar. Y ahí sí, ser creativo también es una habilidad súper importante hoy en día. Tenemos que ser creativos, aprender a utilizar nuestra creatividad, porque en cuanto a la información y cosas que tienen que ver con hechos y datos, cosas repetitivas, no vamos a nunca poder competir contra los robots o la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo implementar esas inteligencias
que tenemos. Ahí sí necesitamos de mucha creatividad para que el humano siga siendo muy relevante en la vida laboral. ¿Y cómo aseguras tú, no sé, como padre de familia, con tu hijo, que las habilidades que él tenga que las habilidades ¿cómo te aseguras tú como padre de familia que tu niño, digamos que van a usar sus habilidades, se tengan en cuenta como parte de la enseñanza? O sea, ¿cómo tú como profesor haces como la selección de habilidades o cómo miras cuáles son las habilidades del estudiante? Sí, no, eso es una muy buena pregunta y ahí es muy importante observar detalladamente a cada niño, cada individuo y mirar qué le interesa y qué no le interesa, qué fortalezas tiene, qué debilidades tiene y dejar que se expresen para yo entender mejor a mi hijo o a mi estudiante. Si el niño, por ejemplo, le gusta mucho hablar y entonces tengo que dejarlo hablar y no digamos ponerlo a escribir. Entonces él puede ser un excelente orador o explicando asuntos, pero si lo pongo a explicar lo que piensa en palabras escritas, de pronto no voy a entender bien qué es lo que pasa en su mente. Y para mí lo más importante es entender qué es lo que pasa en su mente, qué piensa en cada momento y cómo aprende, qué sabe de un tema y ahí dejarlo expresarse de su manera. Entonces miramos el progreso de manera individual en cada niño y niños tienen diferentes maneras de expresarse y entonces intentar facilitar esa manera de expresarse. Entonces si mi niño quiere hablar, hasta le puede gustar jugar con la cámara, grabarse a sí mismo. Mi hijo tiene 4 años, casi 5 años, y le gusta verse en la cámara, y le gusta grabarse. Si está solo con una cámara, ahora le acabamos de entregar un portátil viejo, y se pone a grabarse solo y habla lo que él quiera, solo, y nosotros no lo interrumpimos. Dejamos saber, estamos observándolo, viendo qué le interesa decir ahí. Entonces se pone muy activo, se pone a hablar mucho de lo que le interesa y ahí sí, wow, se nos abre un mundo nuevo de todo lo que él piensa y podemos facilitar esa manera de expresarse para él. ¿Para ti crees que sea más conveniente un grupo de estudiantes que tenga habilidades como iguales o que sean diferentes? ¿Cómo crees que sea más fácil de manejarlo? ¿O cómo crees que sea más conveniente para el profesor y para los mismos estudiantes? ¿Que tenga iguales habilidades o diferentes? Sí, ahí es muy importante combinar habilidades, combinar fortalezas para que un grupo se complemente entre ellos. Por ejemplo, si alguien es muy bueno para hablar, expresarse frente a la cámara, esa persona va a necesitar a alguien que sepa editar videos o que sepa grabar videos o otra persona que sepa planear qué vamos a hablar en el video. Puede ser alguien que es bueno para escribir el guión de una escena. Entonces es importante y alguien que de pronto sepa investigar el tema para sacar los hechos más importantes. Si tenemos 4 personas que todos quieren hablar frente a la cámara, ahí va a haber mucha competitividad, mucha competencia acerca de quién va a hablar primero y quién va a hablar después. Eso puede resultar en un caos. A veces el caos es bueno, el debate es bueno siempre para sacar lo mejor de cada opinión. Pero si queremos tenemos un tiempo limitado, queremos llegar a tener un resultado final, es mejor complementarse entre ellos o complementar habilidades y fortalezas. Es común en cualquier empresa, en cualquier equipo de trabajo, se necesita de diferentes talentos, diferentes habilidades, diferentes conocimientos y diferentes fortalezas, pero obviamente el interés para trabajar en común tiene que estar ahí. Claro. Ahora cuéntanos acerca de las asignaturas del currículo escolar o cómo es también una jornada escolar en Finlandia, cómo inicia, cuántas horas son, cómo manejan el tema de los descansos, que me parece bastante importante para saberlo. Listo. Para empezar con las asignaturas, que es interesante, las asignaturas son bastante iguales en Finlandia como en todo el mundo. Hay mucha gente que piensa ya que en Finlandia no se manejan asignaturas, pero sí, las asignaturas se siguen en pie, pero es el acercamiento hacia cómo estudiar las asignaturas y cómo priorizar las asignaturas, que es bastante interesante. Usamos las asignaturas como herramientas para lograr desarrollar las habilidades
Si estudiamos, por ejemplo, biología, tenemos que aprender las plantas del bosque. Entonces, esa asignatura puede ser bastante parecida como hace 20 años, tanto en Finlandia como a nivel global, pero no vamos dictándole a los niños que esas son las plantas importantes de Finlandia o en el mundo, y aprendan esas cosas leyendo ese libro, después hay un examen, sino el acercamiento es: vayan al bosque, escojan las plantas que les interesen, hagan un video o hagan un proyecto y se nos presenten. Y después cada grupo trabaja en un proyecto desarrollando esas habilidades que son importantes, de colaboración, de crear algo desde la nada y pensando críticamente acerca de cómo, qué material usar y aprendiendo a negociar y aprendiendo a resolver problemas que ocurren. Siempre hay conflictos si uno trabaja en un grupo y ese es el proceso que es súper importante. Entonces se pone más énfasis en el proceso y también después en la evaluación, que evaluamos a los niños continuadamente viendo su progreso en el desarrollo de habilidades y no solamente en su conocimiento teórico de la materia. Y para hablar de la jornada, las jornadas normalmente son de 45 minutos cada clase, después 15 minutos de descanso, o sea, cada hora 45 minutos de estudio, 15 minutos de descanso. Y a veces si se trabaja en proyectos se puede hacer doble jornada, o sea, 90 minutos cada sesión. Y después un descanso por el almuerzo más largo en el día. Y en general desde la primaria estudian más o menos 5 horas los niños, de 8:30 más o menos hasta las 2. Entonces la jornada es bastante corta y después tienen la tarde libre, más o menos 15, máximo 30 minutos de tareas para hacer para el próximo día, porque el énfasis está en que los niños se puedan descansar y jugar y divertirse practicando sus deportes en su tiempo libre y para que regresen el próximo día motivados a aprender. Vale. ¿Y qué cosas o qué factores crees que puedan garantizar? No, otra vez. ¿Qué cosas crees que pueden garantizar o asegurar, digamos, el éxito en la educación con el enfoque en habilidades? Pues ahí la primera cosa creo que es la perspectiva del niño. O sea, el profesor tiene que entender que su papel es, su rol allá y su responsabilidad es facilitar el desarrollo de habilidades en los niños, facilitar el aprendizaje de los niños. Y desde la perspectiva del niño, ¿qué tipo de desarrollo quiere el niño, necesita el niño? Y entender que no es de pronto forzarlo a aprender a escribir y leer y multiplicar en matemáticas o calcular. O sea, sino el enfoque tiene que ser en la necesidad del niño. ¿Qué necesidad tiene el niño? ¿Qué interés tiene el niño? Y desarrollar de pronto la fortaleza primero, que lo motiva a aprender más, y después complementar con detalles que le hace falta en sus debilidades. Pero siempre desde la perspectiva del niño, desde su necesidad individual y con el enfoque en habilidades, entendiendo que yo como profesor de pronto no sé todo del niño. Hay muchas habilidades que él tiene escondidas durante el día. Puede ser que es un genio jugando ajedrez en su tiempo libre, pero no utilizo su pensamiento lógico en las matemáticas, las clases de matemáticas en el día, porque de pronto es demasiado fácil para él, no le interesa para nada estudiar matemáticas en el colegio. Entonces hay digamos, una brecha de comunicación, brecha de conocimiento del niño. Y siempre dejar que los niños se expresen primero. Creo que con eso ya se llega lejos. El segundo que diría sería facilitar el trabajo en grupo. Casi nunca obligar a los niños a estar uno a uno en una línea, o sea, como tradicionalmente en un aula, sentados individualmente, sino trabajando en grupos. Desde temprana edad, si aprenden a trabajar en grupos, van a tener una vida más fácil de grande. Si no saben trabajar en grupos, colaborando con los demás de pequeño, va a ser más difícil de grande. Entonces, con eso ya se llega muy lejos, porque entre ellos
pueden enseñarse cosas entre ellos que ni el profesor puede enseñarle a ellos. Aprenden hay muchos ejemplos buenos en cuanto a cómo los niños entre ellos pueden enseñarse cosas. Con el hecho que un niño sabe algo y el profesor no va a poder igual de rápido enseñarle ese algo a todos los niños del salón, como por ejemplo el niño mismo. O sea, un niño mismo puede ir a guiar como tutor en el salón, ayudándoles a los demás, y los demás prefieren ser enseñados por un compañero que por el profesor muchas veces. Pero eso es siempre individual, que hay que mirar siempre la situación desde la perspectiva de cada niño.